Muy buenos días. Mi nombre es Isaac Hasser Mengol. Voy a hablarles sobre estructuras de Dirac, vistas como una generalización de las estructuras simplécticas y las estructuras de Poisson. Comenzamos diciendo que la noción de estructura de Dirac fue introducida por Weinstein y Curran en 1988. Esta generaliza dos enfoques de la mecánica hamiltoniana, el enfoque covariante y el enfoque contravariante. Con respecto al enfoque covariante, nos estamos refiriendo a sistemas que son modelados mediante una forma simpléctica o una estructura simpléctica. Esto es una variedad diferencial junto con una dos-forma que es cerrada y no degenerada. Con respecto al enfoque contravariante, nos estamos refiriendo como una estructura de Poisson en una variedad. Esta se puede definir como un bivector que satisface esta propiedad, que es que el corchete de Schouten-Navier-Stokes del bivector con el mismo tiene que ser igual a 0. Cada variedad de Poisson tiene una foliación simpléctica que se caracteriza completamente a la estructura, En este sentido, podemos ver a las variedades de Poisson o las estructuras de Poisson como una generalización de las estructuras simplécticas, debido a que en cada hoja de foliación de la estructura de Poisson, tiene una estructura simpléctica definida en ella. Y entonces nos viene la pregunta de que si va a existir algún objeto geométrico que generalice tanto a las estructuras de Poisson como a las estructuras simplécticas. La respuesta a esta pregunta viene a ser las estructuras de Dirac. Para poder definir estructuras de Dirac, lo que vamos a hacer ahora es simplemente definirlas en una variedad diferenciable. Vamos a tomar una variedad diferenciable, vamos a tomar algo que es una estructura que se conoce como el haz de Pontryagin, que no es otra cosa que el haz tangente suma directa con el haz cotangente, y vamos a considerar un pareo natural que es simétrico en el haz de Pontryagin, simplemente dado de la manera más natural. Covector contra vector. Entonces, esto es definido de esta manera. Una vez definido esto, nosotros podemos definir algo que se le conoce como el corchete de Courant. Es un corchete que está definido en el haz de Pontryagin y está definido de la siguiente manera. Tomamos dos elementos en el haz de Pontryagin y entonces el corchete va a estar definido como la parte vectorial va a ser el corchete de Lie de los campos vectoriales y la parte forma va a ser dada por estas derivadas de Lie que se ven en este paréntesis. A este corchete lo definimos como el corchete de Courant y nos vamos a auxiliar de este corchete de Courant para poder definir lo que va a ser una estructura de Dirac. ¿Estamos listos? Dada una variedad diferenciable, una estructura de Dirac va a ser un subhaz del haz de Pontryagin, que es número 1, lagrangiano, y número 2, involutivo con respecto al corchete de Courant. Eso significa que si tomo dos elementos de la estructura de Dirac, entonces su corchete de Courant vuelve a estar dentro de la estructura de Dirac. Entonces, una característica muy bonita de las estructuras de Dirac es que si nosotros nos enfocamos en la estructura y en el corchete de Courant restringido a la estructura de Dirac, me va a formar un álgebra de Lie. Más aún, el corchete de Courant satisface la regla de Leibniz. Esto significa que, más que ser un álgebra de Lie, tiene estructura de algebroide de Lie. Entonces, es un resultado bastante interesante. Algunos ejemplos nos van a servir para dar esta relación entre estructuras simplécticas y estructuras de Poisson contra estructuras de Dirac. Por ejemplo, vamos a tomar variedades presimplécticas. En este caso, una variedad presimpléctica simplemente es una variedad con una forma que es cerrada únicamente. Y entonces, si yo tengo una dos-forma en M, vamos a considerar esta gráfica de la dos-forma vista como vector suma directa, la inserción negativa del vector en la dos-forma que nosotros estamos tomando y hacemos correr los vectores sobre todos los campos vectoriales en M, esta gráfica que nosotros estamos tomando va a ser una estructura de Dirac si solo si la forma es una forma presimpléctica, es decir, que sea una forma cerrada. Del mismo modo, si nosotros tomamos un bivector en M, podemos considerar la gráfica del bivector. Esta gráfica del bivector es simplemente como pi sharp de alfa
suma directa alfa, donde alfa es una uniforma en M y vamos a hacer correr la uniforma. Entonces, vamos a decir que esta gráfica de pi es una estructura de Dirac, sí, solo sí, pi es de Poisson. Pi es una estructura de Poisson. Para recordar que es el morfismo pi-sharp, es el morfismo musical definido de esta manera. Entonces, tenemos una relación entre estructuras de Dirac y estructuras de Poisson, estructuras simplécticas y estructuras de Dirac. Ahora, más aún, esta relación viene un poquito más a fondo. Si nosotros consideramos la proyección del haz de Pontryagin únicamente a la parte tangente, que sería la que correspondería a la proyección sobre la primera coordenada, entonces vamos a tener que si D es una estructura de Dirac, el rango de la estructura de Dirac va a ser igual a la dimensión de M, y entonces nosotros vamos a poder definir una distribución que le llamamos distribución característica, definida como la proyección a la parte tangente de la estructura de Dirac. Esta es una distribución en el haz tangente. Y entonces se puede demostrar que esta distribución es una distribución integrable en el sentido de Stefan Sussman. Y entonces la variedad de Dirac da origen a una foliación. Más aún, esta foliación es una foliación singular y es presimpléctica. Nosotros podemos definir la foliación, la estructura presimpléctica de esta manera, siguiendo la fórmula del teorema de arriba. Y entonces, una vez que defino la estructura presimpléctica, nosotros podemos hacer lo contrario. Si yo tengo una foliación presimpléctica en una variedad, entonces podemos definir la distribución dada por esta forma como parte vector suma directa menos la inserción del vector en la forma presimpléctica, esto puntualmente y haciendo correr los vectores sobre la hoja de foliación, y entonces esta distribución que nosotros estamos tomando, este subhaz que nosotros estamos tomando es un subhaz suave del haz de Pontryagin, y entonces va a ser una estructura de Dirac. Va a ser una estructura de Dirac. Entonces tenemos el recíproco a esto. En el caso particular de tener estructuras de Poisson, nosotros podemos considerar su estructura de Dirac asociada tal y como lo vimos en el ejemplo anterior, que es justamente la que tenemos ahí en la diapositiva. Y entonces, en este caso, por la teoría que nosotros acabamos de ver, existe una foliación, pero esta foliación no solo va a ser presimpléctica, va a ser simpléctica al ser de Poisson. Entonces tenemos una foliación simpléctica y recíprocamente si yo tengo una foliación simpléctica por hojas, entonces yo puedo definir una estructura de Dirac y esta estructura de Dirac va a ser la gráfica de un bivector de Poisson. Y entonces tenemos esta relación tan bonita entre foliaciones simplécticas y estructuras de Dirac que provienen de gráficas de bivectores. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.